repetimos este homenaje que justo organizaron los hermanos Arreola, y tenemos en la línea al extraordinario músico, bajista Alonso Arreola. Alonso, ¿cómo te cae pues la noticia? Pues me cae muy mal, estoy francamente conmovido porque ahora sí que pocas muertes han estado tan preparadas en el estado anímico del mundo como esta, pero aún así, ahora sí podemos ya dar punto final y cierre a una vida pues verdaderamente prolífica y trascendental para la música hispana, ¿no? Claro, absolutamente. Voy a citar una frase de Neil Young, que tienen una canción que dice: es mejor desaparecer, irse, que irse desgastando y apagando poco a poco. En el caso de Gustavo, estaba en los escenarios todavía cuando le vino este asunto, entonces podríamos decir que de alguna manera se fue en un momento álgido y con su público. Por supuesto, fíjate, ahora me hiciste pensar, por ejemplo, no sé, gente como Mark Sandman de Morphine, gente que murió de pronto en el escenario mismo. ¿Sí? Y regresando a lo de Neil Young, aquí la lástima, la tristeza es que, digamos, no le sucedió de golpe y ya, sino que tuvo que pasar por todo este proceso, pero efectivamente, si nos remontamos al momento en el que viene su crisis, nos damos cuenta de que estaba absolutamente en plenitud, claro, y de que todavía quedaba muchísimo de su discurso para rato, ¿no? Lo lamentable es que además este tipo de muertes pues siempre están llenas de misterio, en el sentido de que pues, el cerebro es muy misterioso, de que no se puede juzgar tampoco a la familia y a quienes lo rodean por sus decisiones, y sobre todo de que pues se sigue albergando una esperanza a veces inútil, ¿no? Pero finalmente el hombre descansó y ahora nos toca estudiarlo desde un punto de vista distinto y darnos cuenta de la figura tan importante que era, no solo como líder de un grupo trascendental, sino como solista, como letrista, como guitarrista, como cantante, como intérprete, ¿no? Platícanos un poco de tu experiencia en la organización de este homenaje que se le hizo en el Vive Latino, donde fuiste pues pieza clave. Pues mira, sobre todo lo organizó mi hermano Chema Arreola, y nos invitó a una serie de músicos a que colaboráramos justo en este homenaje. Nos dio muchísimo gusto hacerlo. Yo participé con Denise de Hello Seahorse, con Adanowski, con gente de Fobia, y realmente creo que todos estábamos conmovidos y a la vez agradecidos de alguna manera de poder externarle a la familia argentina y al rock latinoamericano en general el respeto que le debemos a alguien que se insertó en la tradición y que además supo innovar dentro de ella y demostrarnos que el rock pop puede ser sumamente inteligente y sumamente profundo. Entonces fue realmente pues conmovedor estar en el espacio principal del Foro Sol, tocando y pensando en él, ¿no? Pensando en lo que sentía ese hombre cuando estaba en el escenario. Claro, absolutamente. Como amigo, en la parte ya más íntima, personal, ¿qué experiencias compartiste? Pues mira, en realidad yo no me puedo considerar para nada amigo de él. Coincidí alguna vez, un par de veces, como tras bambalinas, backstage. Tuvimos experiencias también de orden editorial, ¿no? Me tocó, cuando yo dirigía la revista de Tower Records, Latin Pulse, darle la portada, y le hicimos una entrevista extraordinaria en su momento. Era un tipo sumamente lúcido, con un buen sentido del humor, y desafortunadamente, pero también me atrevería incluso a decir necesariamente, pues con grandes demonios, ¿no? Solamente así se puede escribir una pieza como Ellos son mi cabeza, como un revólver, dedicada justo a una de esas sustancias que también, digamos, impulsaron y desencadenaron esta historia. Oye, Alonso, también me gustaría saber, como letrista, porque tú, bueno, siendo nieto de Juan José Arreola, siendo también escritor, ¿qué nos puedes decir de la lírica de tanto de Gustavo en Soda como después como solista? Pues te puedo decir mucho, porque estamos hablando de una pluma muy fina, estamos hablando de un individuo que no se entregaba a la literalidad más fácil de las palabras, sino que buscaba generar imágenes de ambientes muy, muy particulares. Te puedo decir que yo utilizo canciones de él en los talleres que desarrollo con otros músicos para ejemplificar como la manera de desarrollar ideas, ¿no? Pienso en letras como Hombre al Agua,
profundidad que existe detrás de ellas y en el compromiso de estudiar cuestiones de religión, de sociedad, del amor mismo, pero llevándolas a un terreno realmente pulido, en donde a mí me parece que Gustavo Cerati jamás fue un hombre de ocurrencias, sí de grandes intuiciones, pero que sabía trabajar de manera muy comprometida como un verdadero artista, ¿no? Entonces, es un gran momento para leerlo también, para escucharlo, por ejemplo, en los episodios sinfónicos, lejos de la guitarra, lejos de la batería con una orquesta, y entender la profundidad de su voz y precisamente de sus letras, ¿no? Fíjate, cuando tuve chance de entrevistarlo, justo cuando sacó el disco Fuerza Natural, yo le preguntaba acerca de eso, que si tenía una formación literaria o si algún gusto por la poesía, y me habló de Pizarnik, que era un autor que le gustaba muchísimo, y siempre da gusto, Alonso, tú que sabes de literatura, siempre da gusto ver que hay un sustento, no como estos justamente cientos de imitadores de estas metáforas extrañas, que tal vez, como tú dices, solo él entendía, pero había fondo, no era nada más el sacar el conejo del sombrero y sacar una frase, ¿no? Pero por supuesto, y además nos damos cuenta de que forma parte de una tradición sudamericana en donde la cuestión lírica es realmente importante y en donde la separación entre él y los folcloristas, entre él y el mundo clásico, no es tan grande como sucede de pronto en nuestra tierra, ¿no? Estamos hablando de alguien que está mucho más cerca de plumas que indudablemente fueron formándolo sin que necesariamente se sintiera un escritor profesional o hubiera tenido estudios al respecto, ¿no? Claro. Entonces es realmente notable lo que logró también en estos terrenos. Claro. Alonso, te agradecemos muchísimo aquí en este programa Entre Mujeres de Excelsior Televisión, y como le decía a Lino, pues es un duelo compartido. Un abrazo grande y gracias por contestar nuestra llamada. Pero claro que sí, un abrazo a ti y a todos los que en este momento se conmueven. Claro. Por Cerati. Gracias, Alonso Arreola. Nosotros hacemos un corte y regresamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.